para esta charla de cannabis medicinal tenemos la compañía de dos ponentes que son estudiantes de la Universidad de Antioquia y que son jóvenes investigadoras del grupo de toxicología, alternativas farmacéuticas y alimentarias, y han sido jóvenes talentos de MinCiencia. Ellas son Daniela Lorena Hernández Orjuela y Laura Andrea Chávez Camargo. Y además tenemos, para iniciar esta charla, tenemos la compañía de la profesora Dora María Benjumea. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y es integrante de este grupo de investigación que les acabé de mencionar, y nos va a hablar un poquito más al respecto, tanto del grupo como de las invitadas a esta charla. Profe Dora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Marisol. Buenos días para todos. Quiero agradecerles su presencia acá. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá. Así que quiero agradecerles el tomarse el tiempo de venir a acompañarnos. También quiero agradecer al programa de Enseño Porque Quiero por abrirnos este espacio. Y también quiero agradecerle a Gloria Estera Cano, que es la coordinadora del museo de nuestra universidad, quien también nos hizo posible, digamos, que nosotros estuviéramos hoy acá. Así que, Gloria, muchísimas gracias. Como nos dijo Marisol, entonces con nosotros se encuentran Daniela Hernández y Laura Chávez. Ellas son estudiantes del programa de Química Farmacéutica de nuestra universidad y además integrantes del grupo de investigación de toxicología y alternativas terapéuticas y alimentarias. Ellas hacen parte de un programa muy interesante que tiene MinCiencias, que se llama Programas de Talento Joven con Impacto Regional, cuyo objetivo es llevar a la sociedad ese conocimiento que nosotros los investigadores vamos generando en nuestros proyectos de investigación. Entonces, en ese camino, ellas han realizado varias charlas en diferentes colegios, han elaborado diferentes productos de divulgación científica, infografías, videos, cápsulas radiales. Estamos terminando de escribir una cartilla que también esperamos compartir con todos ustedes. Entonces, esta labor nos ha encantado, poder salir de nuestros laboratorios y llevar ese conocimiento a la sociedad. Daniela y Laura nos van a hablar hoy un poquito de todo ese conocimiento que ellas han adquirido, van a abordar un poco la historia del cannabis, su biología, por qué tiene uso medicinal, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que el cannabis pueda servirnos con uso medicinal, cuáles son los posibles efectos adversos que pueden tener estos medicamentos. También vamos a hablar un poco de su uso industrial. En fin, vamos a tener una charla bastante interesante, más o menos va a durar aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Y después vamos a abrir el panel de preguntas para que ustedes nos compartan las dudas que tengan sobre el tema, más o menos aproximadamente 15 minutos. Y finalmente, pues vamos a llenar una encuesta que nosotros les habíamos pedido y que también quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de contestar la encuesta previa. Entonces, al final también les vamos a compartir de nuevo esa encuesta post. Y bueno, espero que disfruten mucho la charla. Vamos a comenzar con Laura Chávez y posteriormente continuará Daniela Hernández. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Laura Chávez, como lo dijo la profe Dora. Bueno, voy a iniciar entonces en torno a este proyecto que estamos llevando a cabo. Queremos darle a conocer a la comunidad algunos de esos hallazgos e investigaciones que se han realizado. Para esto le traemos hoy a ustedes esta charla titulada Cannabis medicinal, una oportunidad más allá de los prejuicios. Bueno, pero a lo largo de la charla vamos a ir realizando algunas preguntas previas como para darle apertura a cada tema. Entonces, les pido mucha participación de ustedes en el chat y alguien va a ir respondiendo, pues haciéndome las preguntas, respondiendo lo que ustedes están poniendo en el chat. Entonces, vamos a iniciar con la historia. Entonces, ¿dónde se originó, dónde creen ustedes que se originó el cannabis? Por favor, pongan sus respuestas en el chat para irlas leyendo. Por acá van diciendo, Laura, dicen África, Asia, Oriente, Egipto. Por acá repiten mucho Asia, África, Medio Oriente, Asia, Pakistán, Tibet,
culturas antiguas, Medio Oriente. Listo, me encanta esa participación. Muy bien. Entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Dónde se originó el cannabis? Entonces, el cannabis se originó en Asia Central, como muy bien muchos de ustedes lo dijeron, hace más o menos unos 11.000 años. Posteriormente se extendió por todo el mundo gracias a que se domesticó la planta y pues por su fácil adaptación que tiene a diferentes climas. La planta llegó a América por Chile, gracias a que Cristóbal Colón la trajo en sus embarcaciones, en las cuerdas y en las velas, construidas con la fibra de esta planta. También traían las semillas, porque habían descubierto que estas semillas también tenían utilidad terapéutica. Y además querían mejorar esa economía de la Nueva España, pensando en aprovechar la fibra para la producción textil. Luego de esto, se expandió hacia América del Norte con la llegada de los conquistadores ingleses y se iniciaron los cultivos también con el fin de confeccionar ropa para los obreros. Y luego llegó a Colombia por la Sierra Nevada de Santa Marta en el siglo XVII más o menos, y desde ese momento se empezó también a aprovechar la planta como la fibra. Bueno, más o menos en el siglo XIX y en el siglo XX se empezó a aumentar el cultivo y desde 1925 se tenían noticias de que los cultivos del cannabis en ciudades aeroportuarias también estaba aumentando y que el consumo de esta planta también está aumentando por parte de los marineros. Entonces vamos ahorita a hablar un poquito de esos usos tradicionales del cannabis que se han documentado. Vamos a iniciar con la parte medicinal. Desde hace desde el siglo XIX, desde la medicina inglesa más o menos, se reconocieron propiedades para contrarrestar el dolor, como antiinflamatorias, como tranquilizantes, para el tratamiento de algunos tipos de epilepsia, más específicamente las convulsiones, y para disminuir las náuseas y el vómito en los pacientes con quimioterapia instaurada, porque pues digamos que las náuseas y el vómito es una de esas reacciones adversas que puede generar la quimioterapia. Bueno, también se ha documentado, no solamente con fines medicinales, sino también como fines alimenticios. ¿Por qué? Porque la semilla de cannabis tiene alrededor de 75% de grasas saludables. ¿Cuáles grasas saludables? El omega 6 y el omega 9, que son esas grasas, las mismas grasas que tiene el pescado. También las semillas del cannabis tienen alrededor del 25 a 30% de unas proteínas. Pero esas proteínas son especiales porque tienen los aminoácidos esenciales necesarios para el correcto funcionamiento del cuerpo. Y se compara que tiene como el mismo contenido de esas proteínas, igual al de las semillas de quinoa y de chía. Bueno, algunas religiones también lo utilizaban como ritual religioso para facilitar la meditación y la comunicación con otros espíritus. Y en el siglo V a.C., un sacerdote reportó que usaba el cannabis combinado con otras plantas como el ginseng para adelantarse en el tiempo y revelar sucesos futuros. Y también se ha documentado el uso de la fibra, o sea, más específicamente el tallo de la planta, como les dije anteriormente, para fabricar esas cuerdas que traía Cristóbal Colón en sus barcos, los textiles que habían utilizado para fabricar la ropa de los obreros, y también se ha utilizado para la fabricación del papel y redes de pesca.
Bueno, entonces continuamos con la biología de la planta, vamos a acercarnos un poquitico a conocerla, cómo es, sus partes, pero inicialmente vamos a responder esta pregunta: ¿cuáles son las variedades más conocidas de la planta de cannabis? Respondan por ahí en el chat para ver qué saben, si no saben, pues no sé. Indica y sativa índica, índica. Bueno, entonces vamos a responder la pregunta. Están súper participativos, eso me encanta. Bueno, inicialmente se tiene un nombre común, un nombre científico, perdón, que es como el nombre con el que se conoce mundialmente, ¿cierto? A nivel científico. Ese nombre es Cannabis sativa, pero existe un nombre común que es ese nombre con el que se le llama a la planta en diferentes, digamos, depende de la región, eso cambia, depende de la región. Entonces, por ejemplo, en Japón a la planta se le conoce como taima, en India se le conoce como ganja, y pues como sabemos muchos en Colombia, se le conoce como marihuana. Entonces vamos a hablar de las dos variedades, vamos a responder esa pregunta. Las dos grandes variedades, como de las que se tiene seguridad en este momento que existen, son sativa e índica, como las pueden ver en la imagen. Hay una tercera variedad, esa variedad de esa no se tiene seguridad todavía, digamos que los científicos todavía están como muy en duda, no saben si es un híbrido o no de índica y sativa, o sea, una combinación de los dos. Entonces, digamos que hoy vamos a quedar con que las únicas variedades de las que se tiene seguridad es índica y sativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos variedades? Sativa, la que podemos ver en la derecha, sativa tiene las hojas un poquito más largas, crece mucho más que lo que crece índica, llega hasta unos 3 a 5 metros de altura, y su tiempo en que crezcan sus flores es mucho más largo. Por el contrario, índica tiene las hojas más gruesas, crece un poquito menos, hasta más o menos 2 metros, y el tiempo de floración o el tiempo en que crezcan las flores es mucho más corto que con índica. Bueno, vamos a conocer las partes de la planta. En la imagen de la derecha pueden ver un zoom de la imagen de la izquierda, ¿cierto? En la imagen de la izquierda podemos ver la planta completa. En esa planta completa podemos ver más específicamente el tallo de la planta, que como les he venido hablando un poco, es eso que se utiliza, o es lo que se utiliza con fines industriales, para hacer la fibra, para el papel, ¿cierto? Todos como esos fines industriales se utiliza más que todo el tallo. Y en la imagen de la derecha podemos ver la flor, pero esta flor que vemos en esta imagen es la flor de la planta femenina. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las diferencias entre una planta masculina y una femenina, una planta macho y una planta hembra. Pero aquí podemos ver las flores de la planta femenina y digamos que estas flores son como las del interés terapéutico que se tiene, ¿cierto? O sea, muchas veces pensamos que la hoja es como el icono del cannabis, pero lo que tiene interés terapéutico en la ciencia, ¿cierto? Es la flor de la planta, porque allí podemos encontrar la mayor cantidad de sustancias que generan ese efecto terapéutico. Y por último tenemos las hojas. Las hojas pueden variar, como les mostré en la diapositiva anterior, pues en tamaño, depende de la variedad.
Bueno, entonces vamos a hablar del sexo de la planta. Se tiene planta macho de cannabis, planta macho y planta hembra. La planta macho es la que vemos en la izquierda. La flor de esta planta son esos sacos de polen que ustedes ven ahí. Y en la imagen de la derecha podemos ver la planta hembra, la cannabis hembra. ¿Ella qué tiene? La hembra tiene una serie de pelos que, digamos que en su interior, tiene unas sustancias que se secretan en defensa de cuando hay una amenaza, ¿cierto? De estas sustancias vamos a hablar más adelante, que estas son las sustancias de interés terapéutico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos plantas? Entre estos dos sexos. Entonces, el macho no tiene los agregados que se llaman tricomas y la hembra sí los tiene. Entonces, esa es como la gran diferencia. La diferencia es en la flor. Listo, entonces, como les dije, vamos a hablar de esas sustancias que tiene la flor de la planta, pero más, digamos, en mayor concentración en la flor. Esas sustancias se conocen como fitocannabinoides. Esos fitocannabinoides se han documentado alrededor de 100 de ellos y les voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces digamos que la familia grande de estas sustancias que generan ese efecto terapéutico en nuestro cuerpo se llaman cannabinoides. De estos cannabinoides se dividen en tres, ¿cierto? Están los endocannabinoides, los citocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Los endocannabinoides son las sustancias que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y que generan estos efectos. Más adelante Daniela les va a ampliar un poquito más en esto. Los fitocannabinoides, si dividimos la palabra en dos, fito significa planta, cannabinoides, las sustancias de las que les he hablado, entonces son las sustancias que provienen de la planta, los cannabinoides que provienen de la planta. Y están los cannabinoides sintéticos, que son los cannabinoides artificiales, es decir, los que se fabrican en un laboratorio, no los extraemos de la planta y no se obtienen del cuerpo humano, o sea, no los tenemos nosotros. Entonces, los fitocannabinoides se dividen como en dos grandes grupos, psicoactivos y no psicoactivos. Pero, ¿qué es psicoactividad? Les voy a dar como una pequeña definición, igual más adelante Daniela les va a hablar de esto, pero la psicoactividad es como esa capacidad de esas sustancias de generar una pérdida de la percepción de la realidad. Entonces, en cuanto a los cannabinoides, fitocannabinoides psicoactivos que se tienen, el más estudiado es el THC, pero, o sea, tetrahidrocannabinol, se tienen otros también estudiados, pero digamos que del que más se tiene información es el THC, y en cuanto a los cannabinoides psicoactivos está el cannabidiol y el CBD, ¿cierto? Y también existen otros, pero el más estudiado es el CBD. Entonces está el psicoactivo y no psicoactivo. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de cosas serias, de la legislación del cannabis. Y me van a responder esta pregunta en el chat, porfa. ¿La legislación relacionada con cannabis es diferente en cada país, sí o no? Bueno, veo que todos están en sintonía, todos dicen que sí. Bueno, súper bien. Entonces, vamos a responder esa pregunta, pero primero vamos a hacer una cronología como en la legislación del cannabis, en cómo se ha ido documentando esta legislación, cómo ha ido cambiando. Entonces vamos a iniciar en 1961, la Convención Única de Estupefacientes, que la hace la ONU, clasificó la planta como adictiva, peligrosa y de poco valor terapéutico.
Es decir, que esa planta estaba prohibidísima, no se podía utilizar para nada, ¿cierto? Ya en 1964 se descubrió el primer fitocannabinoide, o se sintetizó el primer fitocannabinoide, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, el que les he estado hablando de que es el cannabinoide psicoactivo. Fue identificado y sintetizado en un laboratorio, es decir, pues que no se obtuvo directamente de la planta. En 1970, la Ley de Sustancias Controladas en Estados Unidos catalogó el cannabis como de no uso médico y de alto potencial de abuso. Y ese mismo año, Colombia se declaró como uno de los mayores productores de la planta, y ahí empezó como toda la guerra contra las drogas. O sea, ahí digamos que eso llevó a que se implementara esa guerra. En 1976, los Países Bajos permitió el consumo del cannabis en unos lugares conocidos como coffee shops, pero ahí pues solo se permitía la venta de cannabis para adultos. Y en 1985, la FDA, que es el ente regulatorio pues a nivel de Estados Unidos, aprobó el primer medicamento a base de cannabis, llamado Marinol. Y en 1990 se descubrió el sistema endocannabinoide, que lo van a tener aquí muy presente porque Daniela les va a hablar de él más adelante. Ya en 1992 se descubre la anandamida, que es uno de los endocannabinoides que tenemos en nuestro cuerpo. Y Daniela también les va a ampliar un poco del tema. Y en 1996, California legaliza el cannabis con fines medicinales, más específicamente con indicación para la migraña, la rigidez muscular. Y en 2003, los Países Bajos permiten la venta de cannabis en farmacias comunes. Y en 2012, Uruguay legaliza con fines medicinales y recreativos el cannabis. Ya en 2016 entramos como nosotros como país, Colombia, en la legalización solamente con fines medicinales y científicos. Y en 2018 sale el segundo medicamento a base de cannabis aprobado en Estados Unidos, conocido como Epidiolex. Y ya en 2020, la Convención de Estupefacientes que hace la ONU cambia la clasificación de la planta, ya no la tiene como de potencial abuso, sino ya a partir de, digamos que todas estas investigaciones que se han ido llevando a cabo, se ha ido como cambiando ese chip de que la planta es de potencial abuso a que en serio sí tiene un alto potencial terapéutico. En cuanto a la legislación del cannabis a nivel Colombia, se tiene pues un decreto, que es el 2467, que nos habla del control sobre el cultivo, la fabricación, la exportación y la importación de derivados del cannabis. ¿Cuáles son los derivados del cannabis? El aceite, las resinas, los extractos, las tinturas. Listo. Ese fue el decreto 2467, que fue como el primero que habló de todo este tema. Ya en 2016 salió la ley 1787, que permite el uso médico y científico de la planta. Y en 2017 se crea pues este decreto, el 613, que me habla sobre las licencias, es decir, las licencias para las semillas, para el cannabis psicoactivo, para los derivados del cannabis, licencias tanto de cultivo pues como de importación y exportación. Y ya por último, sale la resolución 315, y esta del 2020, el año pasado,
esa permite la preparación de medicamentos magistrales a base de cannabis, pero pues ustedes se preguntarán qué es un medicamento magistral. Un medicamento magistral es aquel que se prepara específicamente para cada paciente, es decir, no lo venden en cualquier farmacia, sino que lo preparan en un sitio específico para cada paciente con su peso, su nombre, su talla. ¿Listo? Ah, bueno, y se me pasó decirles que en ese decreto, el 613 del 2017, este nos habla de algo muy importante y es que podemos tener hasta 20 plantas de cannabis en nuestra casa, ¿cierto? Pero solamente para uso personal y para esto no se necesita licencia. Entonces uno en la casa puede tener hasta 20 plantas de cannabis sin tener que tener la licencia. Entonces, digamos que el objetivo de la charla, como les hemos venido diciendo, es como cambiar ese chip, mirar las nuevas oportunidades que existe en torno pues, al uso de la planta, y vamos a responder esta pregunta para darle apertura al tema. ¿Sabe qué otros usos se le dan a la planta de cannabis a nivel industrial? No. Bueno, muchos no saben. El papel. Listo. Plástico, biocombustible. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar para responder la pregunta. Entonces, el cannabis o el cáñamo como tal tiene múltiples usos, pero no sabemos qué es el cáñamo, no lo hemos definido. El cáñamo es el cannabis, es el mismo cannabis, ¿cierto? La planta de cannabis, pero cuando la uso con fines industriales. Digamos que tiene que tener esa planta de cannabis para considerarse como para uso industrial. Debe tener un porcentaje de tetrahidrocannabinol menor del 1%, es decir, de ese cannabinoide psicoactivo debe ser menor del 1%. Esto lo dice el decreto 613 del 2017. Entonces, ¿cuáles son las utilidades del cáñamo? Se puede usar a nivel industrial para la fabricación de alimentos, ¿cierto? Con la extracción del aceite, de las semillas, como alimento, como les dije, para material de construcción, para fabricar material de construcción y también para la fabricación de pinturas. Bueno, les traje algunos ejemplos. A nivel textil, como les dije, lo que más se utiliza de la planta es el cáñamo, el tallo, con fines industriales, porque con ese puedo utilizarlo para hacer fibras para la producción textil, por ejemplo. Una hectárea de cáñamo me puede producir el doble de fibra que una planta de algodón. El cáñamo no requiere tantos pesticidas, la planta es mucho más resistente a las plagas, entonces eso no requiere tantos pesticidas y se puede obtener un algodón mucho más suave y duradero. Bueno, también se puede producir o se puede extraer celulosa de la planta para producir un tipo de plástico, pero este plástico, a diferencia del plástico normal que conocemos, ese plástico dura alrededor de 80 días en degradarse y ustedes saben pues que el plástico normal dura muchísimos años, hasta unos 400 años, entonces digamos que es mucho más amigable con el medio ambiente este tipo de plástico. Bueno, como les he venido diciendo, también se puede fabricar papel. Ese papel que se obtiene de la planta es mucho más resistente que el que se obtiene pues, de los árboles. Una hectárea de cáñamo, con una hectárea de cáñamo puedo obtener lo que obtengo con 4 hectáreas de árboles. Entonces es mucho más eficiente obtener papel con cáñamo.
Y en cuanto al crecimiento, pues ustedes saben que se demora alrededor de 20 años en crecer un árbol, en cambio pues la planta de cáñamo, de cannabis, dura alrededor de 20 semanas. También se puede obtener una especie de biodiesel. Ese biodiesel se obtiene a partir de la extracción del aceite de las semillas. Después de varios procesos de transformación se puede obtener. Y comparada con la planta de maíz, una hectárea de maíz que también produce biodiesel, me produce alrededor de 2.000 litros de ese biodiesel, en cambio pues una hectárea de cáñamo produce alrededor de 5.000 litros, entonces digamos que se puede obtener mucho más cantidad con la planta de cáñamo o de cannabis. Bueno, también, como les dije anteriormente, sirve como material de construcción. Se puede fabricar un tipo de cemento en donde las fibras de cáñamo estén agregadas en el concreto y esto hace que sea más resistente a la tracción, al ruido y al calor. Entonces sirve como aislador acústico y aislador térmico. Y se puede comparar o es equivalente a lo que como aislador térmico con el icopor. También se puede utilizar como alimento. Eso ya, como les dije, se ha documentado hace muchísimo tiempo por sus propiedades, por las propiedades que tiene la semilla, por esos ácidos grasos esenciales que son el omega 6 y el omega 9, por las proteínas que tiene, las vitaminas y los minerales. Y de las semillas, del aceite que se extrae de esas semillas, también se utiliza a nivel cosmética. Ese aceite tiene varias propiedades. La primera es que tiene vitamina E y puede actuar como antioxidante. Y también tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, entonces esto puede ayudar a prevenir el acné. Y por último, se ha también utilizado en establos porque el cáñamo también tiene la posibilidad de absorber humedad y malos olores que generan los animales en los establos, entonces también se utiliza como material absorbente. Ahora vamos a continuar como con esta segunda parte de la charla. Igual me indica por ahí Marisol también, si quieren por ahí por el chat, si de pronto en algún momento no me escuchan bien, porque creo que tengo un ruido de fondo. Entonces, bueno, esta segunda parte de la charla, denominada, pues de esta charla de cannabis medicinal, entonces nos vamos a centrar ya como en este tema. Aquí nos vamos a centrar en como en entender cómo, por qué el cannabis tiene propiedades medicinales, también cuáles usos medicinales están ya aprobados para esta planta y cuáles están en investigación. Entonces, comenzando con este tema, quizás algunos de ustedes se han preguntado como qué será lo que hay en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, lo cual permite o lo cual interacciona con esas sustancias de la planta de cannabis, lo cual permite que tenga esta planta como esos múltiples beneficios medicinales que hemos escuchado ya muchos. Entonces, eso que hay en nuestro cuerpo, lo cual interacciona con esas sustancias de la planta de cannabis, es como una de las principales razones por las que esta planta tiene múltiples beneficios medicinales, es que en nuestro cuerpo tenemos un sistema endocannabinoide, así como tenemos un sistema respiratorio y digestivo, hay un sistema endocannabinoide que, como Laura lo mencionó, es como se ha estudiado desde hace muy pocos años, y lo importante, digamos, que de este sistema endocannabinoide es que este sistema es como un sistema de comunicación entre neuronas que está distribuido por todo nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro, nuestros órganos y nuestros tejidos. Y este sistema lo contribuye a que todo nuestro organismo, las funciones de nuestro organismo se den como de forma normal. Es decir, como conservando ese equilibrio, esa homeostasis que también llaman con ese término. Entonces, como centrándonos en lo que es el sistema endocannabinoide,
como ya les mencioné, es un sistema que está distribuido por todo nuestro cuerpo y está compuesto principalmente de 3 elementos, que son enzimas, endocannabinoides y receptores endocannabinoides. Entonces, comenzando con las enzimas, estas enzimas se encargan, que están en diferentes partes de nuestro cuerpo, pues se encargan de producir o degradar los endocannabinoides. Estos endocannabinoides son muy importantes porque contribuyen a que todas las funciones de nuestro cuerpo, bueno, y específicamente ciertas funciones que ya les voy a mencionar, como que se den de forma normal. Además, los endocannabinoides están presentes para que cuando se produce de pronto un daño o una alteración en nuestro organismo, ellos se produzcan para tratar de volver esa homeostasis, ese equilibrio que les mencionaba, para que exista en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. También estos endocannabinoides tienen relación con los procesos de salud y enfermedad. Por ejemplo, se ha indicado que cuando hay como deficiencias en estos, cuando algo no está funcionando bien el sistema endocannabinoide, pues se pueden producir ciertas patologías o hay tendencia mayor a ciertas patologías. Los dos endocannabinoides más estudiados hasta el momento son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que también se abrevia como 2-AG. Aquí los quisimos esquematizar como llaves, por decirlo así, pero no es que tengan esa forma, no es que tengan esa forma, obviamente son sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo, sino que lo que queremos dar a entender con esta forma de esquematizarlos es que estas sustancias, estos endocannabinoides, tienen una forma y un tamaño específico, lo cual permite que se unan a este tercer componente del sistema endocannabinoide, que son los receptores endocannabinoides para regular ciertas funciones de nuestro cuerpo. Los dos receptores endocannabinoides más conocidos hasta el momento, como ven ahí, son los receptores CB1 y CB2. Bueno, ya entrando como en el tema de los receptores endocannabinoides, entonces, estos receptores endocannabinoides los podemos encontrar como en diferentes partes de nuestro cuerpo y de esa interacción que tienen estos receptores endocannabinoides con los endocannabinoides que ya les mencioné, como anandamida o el 2-araquidonilglicerol, van a permitir que se regulen ciertas funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los receptores CB1, que se encuentran en mayor cantidad en el cerebro, estos van a regular lo que es el estado de ánimo, las funciones cognitivas, la memoria a corto plazo, el apetito y también las sensaciones de dolor. Por otro lado, los receptores CB2, que también se los mencioné, estos se encuentran en mayor cantidad en el sistema inmune, entonces también van a regular ahí funciones. Cuando obviamente estos endocannabinoides se unen a estos receptores endocannabinoides o cualquier otra sustancia que tiene interacción con este tipo de receptores, pues se va a regular también cosas del sistema inmune. Y por otro lado también se ha documentado pues que esa presencia de receptores tanto CB1 y CB2 en la parte de los pues muscular también va a regular, por ejemplo, el tono muscular. Bueno, esta es una imagen como para que recapitulemos un poco lo que les acabo de explicar. Entonces ya sabemos que hay unas enzimas en nuestro cuerpo, las cuales producen esos endocannabinoides, como son la anandamida o el 2-araquidonilglicerol o el 2-AG, que se abrevia así este último. Y estos se unen a receptores endocannabinoides que hay en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, y por ejemplo van a regular funciones y también la liberación de neurotransmisores, que son esos mensajeros del sistema nervioso. Neurotransmisores, por ejemplo, como la dopamina, el glutamato, que también es un neurotransmisor muy importante en la parte de las condiciones de epilepsia, que también vamos a ver como qué relación tiene el cannabis medicinal con la epilepsia. Bueno, aquí esta imagen también quiero que vean que hay como otras sustancias que también tienen como ese tamaño, esa forma específica para poder interaccionar con esos receptores endocannabinoides de nuestro cuerpo, que son los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Que esto ya se los voy como a explicar más en detalle, incluso Laura ya los había mencionado, pero pues no está de más como
como también aclararles un poco más estos conceptos. Entonces, hay un grupo de sustancias que son los cannabinoides, es decir, esas sustancias que son capaces de interaccionar con, o interactuar, por decirlo así, con los receptores de nuestro sistema endocannabinoide para regular diferentes funciones de nuestro cuerpo, como las que ya les mencioné cuando les mostré la imagen de dónde están ubicados los receptores CB1 y CB2. Entonces, ya sabemos que los endocannabinoides son ese tipo de cannabinoides que produce nuestro cuerpo, interaccionan con esos receptores del sistema endocannabinoide. También están los fitocannabinoides, sustancias que produce de forma natural la planta de cannabis, los más conocidos, THC, tetrahidrocannabinol, y el CBD o el cannabidiol. Y estos también tienen como, pueden interaccionar o unirse a esos receptores del sistema endocannabinoide. Por esta razón es que el cannabis tiene propiedades medicinales. También hay otro tipo de cannabinoides, que son los cannabinoides sintéticos, los que se producen de forma, por decirlo así, artificial o si se producen en laboratorios, y estos también tienen la capacidad de interactuar con nuestros receptores del sistema endocannabinoide. Aquí quiero resaltar que los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos son los que vamos a encontrar en la composición de los medicamentos que ya hay aprobados a base de cannabis. Bueno, sí, acá hay otra pregunta, entonces quisiera que ustedes me respondieran si creen que existen medicamentos aprobados en Colombia a base de cannabis para tratar ciertas enfermedades, que creen que sí, que no, o que saben al respecto, también lo pueden mencionar por ahí, y ya Marisol me contará a ver qué han dicho. Nos van diciendo, sí, sí, supongo que sí. Por acá nos dicen también, para esclerosis múltiple, sí. Sí, sí, sí. Dice, sí. En la medicina homeopática hay unas gotas a base de cannabis, pero solo incorporan CBD, no sé, Epilioides, Savitex. Listo, veo que por ahí, por ejemplo, tienen en mente el nombre de varios de los medicamentos que les voy a contar. Entonces, bueno, aquí como ya les había mencionado, bueno, la respuesta, digamos que a la anterior pregunta es que sí hay medicamentos aprobados en Colombia a base de cannabis, se los voy a especificar a continuación, pero como también para que ustedes tengan en cuenta, como ya se los había mencionado, los dos tipos de sustancias que hay en estos medicamentos son o fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos. Fitocannabinoides, sabemos, otra vez se encuentran en mayor cantidad en la flor de cannabis, porque ahí se producen en mayor concentración. Los fitocannabinoides más estudiados son el THC o tetrahidrocannabinol, que es psicoactivo, es decir, tiene la capacidad de como influenciar o afectar nuestro sistema nervioso, de modo que se puede alterar nuestra conducta, nuestras percepciones y nuestros pensamientos. Por eso se dice que el THC es psicoactivo. Contrario a lo que ocurre con el CBD, que el CBD es otro fitocannabinoide o el cannabidiol, y este no es psicoactivo, es decir, no tiene esos efectos que les mencionaba en la conducta, en la percepción, en nuestra conciencia. Con esto tampoco quiero que ustedes malinterpreten, por decirlo así, y piensen que como el THC es psicoactivo, entonces no tiene propiedades medicinales, porque en realidad sí las tiene. Bueno, y ya otro tipo de sustancias que tienen los medicamentos a base de cannabis, cannabinoides, son cannabinoides sintéticos. Muchos de ellos se sintetizan como para que sean como un poco similares a esos fitocannabinoides, por ejemplo. Entonces, hay unos que son como cannabinoides sintéticos. Entonces, están la nabilona y el dronabinol. Son como los dos que se han utilizado en los medicamentos a base de cannabis. Aquí vemos como una tabla que tiene como los medicamentos que hay aprobados en Estados Unidos y en Colombia. Los de Estados Unidos son estas primeras casillas a base de cannabis. Entonces tienen, por ejemplo, el nombre comercial,
la composición y para qué está aprobado. Con el nombre comercial es como el nombre común, haciendo como un símil, por ejemplo, Dolex, ¿cierto? Y esa composición de ese medicamento, es decir, qué es lo que tiene, tiene como actividad terapéutica, sería, por ejemplo, el acetaminofén en ese ejemplo. Entonces, para que me entiendan como un poco esta organización de esta tabla. Entonces, por ejemplo, empezamos con el Cesamet. El Cesamet es un medicamento que tiene nabilona, es decir, un cannabinoide sintético. Son cápsulas que se utilizan para el tratamiento de las náuseas y vómitos generados por quimioterapia, que como ya todos sabemos, la quimioterapia es como esa procedimiento al que se someten las personas con cáncer, y digamos que uno de sus efectos es que puede generar muchos náuseas y vómitos en este tipo de pacientes. Entonces se utiliza para aliviar estas náuseas y estos vómitos. También está el Marinol, que tiene dronabinol, es decir, un cannabinoide sintético, son cápsulas, se utiliza para tratar las náuseas y estimular el apetito en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA que han perdido pues mucho peso. También está el Sindros, que es un medicamento que tiene dronabinol, es decir, un cannabinoide sintético. Esta es una solución oral y se utiliza como, está aprobado, mejor dicho, para los mismos usos, por ejemplo, que el Marinol, solamente que esta es una solución oral. También está el Epidolex, que tiene CBD, es un fitocannabinoide, es una solución oral y se utiliza para tratar como unas epilepsias específicas, unos tipos de epilepsias específicos. La epilepsia se puede concebir como cuando hay un problema de comunicación entre las células nerviosas de nuestro cerebro y pues no se da correctamente esa comunicación, y eso genera como esas convulsiones características que son esos movimientos bruscos e involuntarios. Entonces, se utiliza para tratar como tres tipos específicos de epilepsias. Hay una que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Estos son como condiciones de salud o tipos de epilepsias que se presentan en niños más o menos de 2 a 6 años. En estos niños, digamos que es muy importante pues, la existencia también de estos tipos de medicamentos a base de cannabis, especialmente cuando los medicamentos que se utilizan normalmente para tratar sus epilepsias no son muy efectivos. Y también porque en los niños, cuando se presentan estas convulsiones a tan corta edad, puede generar como retraso mental. Y el otro tipo de epilepsia para las cuales, bueno, el otro tipo de epilepsia para el cual se puede utilizar el Epidiolex para tratar esas convulsiones, se llama el síndrome, o se llama síndrome de esclerosis tuberosa. Ese es como otro tipo de epilepsia para el cual se utiliza el Epidiolex. Por último, está el Nebior. Este es un medicamento que tiene cannabidiol, es una solución oral, es decir, tiene un fitocannabinoide. Se utiliza también para tratar esas convulsiones de la epilepsia. Este está aprobado actualmente por el INVIMA aquí en Colombia. Y este es, por ejemplo, producido por una farmacéutica en Barranquilla. También está el Sativex, o el Nabiximol, el cual también está aprobado aquí en Colombia. Es un extracto de cannabis que tiene en iguales proporciones THC y CBD, es como un spray bucal y se utiliza para tratar el dolor en la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es otra condición de salud o es otra enfermedad en la cual pues no hay una buena comunicación en el sistema nervioso, especialmente como con nuestros músculos. Entonces eso genera como una espasticidad o esa contracción o esa rigidez, mejor dicho, de los músculos, lo cual genera dolor. Entonces se utiliza para tratar el dolor en este tipo de pacientes. Bueno, quisiera que ustedes me respondieran esta pregunta, si ustedes creen que las personas que usan cannabis medicinal se convierten en adictos, que creen sí, no. Bueno, acá nos van diciendo, no, 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 no siempre, no, creo que no, para nada, depende mucho, a veces depende, no, no. Bueno, ya con esas respuestas que la verdad están como muy variadas, entonces vamos a responder esta pregunta. Entonces esa pregunta va centrada en la parte de dependencia.
Con relación a este tema, pues hay que tener claro primero que el THC, es decir, ese cannabinoide psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, tiene un alto poder adictivo, ¿cierto? Entonces, en base a esto, vamos a responder la pregunta, ¿cierto? Primero, pues como ustedes saben, por ejemplo, el cannabis recreacional, es decir, el cannabis en el cual se usa, la planta de forma fumada, donde también se utiliza principalmente lo que es la flor, que tiene esa mayor cantidad de cannabinoides o de fitocannabinoides, entre ellos el THC. Como ahí utilizan la flor, hay un alto contenido de THC, entonces el cannabis recreacional sí genera esa adicción, ¿cierto? Pasando al cannabis medicinal, es decir, a esos medicamentos que les mencionaba anteriormente, a base de cannabis, esa dependencia va a depender, valga la redundancia, de la composición. ¿Por qué? Porque si el medicamento tiene, por ejemplo, THC, se puede concebir que sí tiene una probabilidad de generar adicción o dependencia. También digo que probabilidad porque obviamente estos medicamentos ya han pasado por unos estudios en las cuales también se mira como su seguridad, que de pronto esas concentraciones que se estén manejando de THC no vayan a ser, pues no van a generar muchos efectos adversos como de adicción, por decirlo así. Entonces ahí quiero que también lo tengan en cuenta. Y por el contrario, si el medicamento tiene CBD, se puede decir que no genera adicción. Y también por esta razón ustedes a veces ven que, por ejemplo, en el Sativex se hace como una combinación de THC-CBD, lo cual también como contribuye a que ese poder psicoactivo que tiene, o esa característica psicoactiva o adictiva que tiene el THC, como que se disminuye. Bueno, ya pasando a la parte de los efectos adversos, es decir, esos efectos no deseados que a veces producen los medicamentos. Quisiera saber si ustedes creen que los medicamentos a base de cannabis, es decir, algo natural, ¿será que también tienen efectos adversos o no? ¿Qué creen? Por acá nos van respondiendo probablemente sí, depende, sí, creo que depende de la composición, depende de la cantidad y el tiempo de uso. Con relación a eso, a esos efectos adversos o no deseados que pueden producir los medicamentos a base de cannabis, hay que aclarar como varias cosas. La primera es que absolutamente todo medicamento siempre va a producir esos efectos adversos, incluso aunque esto sea algo como natural, bueno, sí, también puede producir efectos adversos. Bueno, y otra cosa que hay que tener en cuenta es que esos efectos adversos se pueden presentar al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. Por ahí alguien decía que con el tiempo, con la dosis también, se pueden presentar al inicio del tratamiento con estos medicamentos, pero ya con el tiempo pueden disminuir. Y por último, también hay que tener claro que estos efectos adversos, siempre que yo voy a mencionar, por ejemplo, un efecto adverso, ahorita a continuación ustedes van a ver entre paréntesis un porcentaje. Ese porcentaje corresponde a la probabilidad de que se pueda presentar en las personas, es decir, no siempre lo presentan, algunas lo presentan, otras no. Por ejemplo, la sequedad en la boca que pueden producir estos medicamentos a base de cannabis puede entre un 22 a un 36% de las personas lo han presentado ese efecto adverso. Y así sucesivamente, entre otros efectos adversos como son náuseas y vómitos, sueño, amnesia, poca concentración, alegría intensa, alucinaciones, visión borrosa. Bueno, pasando a otro tema, ya el último, quisiera saber si ustedes creen que o que si se está investigando más usos medicinales del cannabis, si sí o si no, y cuáles quizás creen que se están investigando. Por acá nos van respondiendo sí, claro, sí, en cosmetología, sí, en artritis, creo que para el cáncer, también nos dicen por acá, sí hay mucha investigación sobre esto ahora, antitumoral, de dolor crónico,
tinturas de cannabis, cólicos menstruales, hay varias investigaciones, antivirales, extracciones para cáncer de leucemia, enfermedades estomacales, hasta psiquiatras incluso, aceite corporal para dolores, incluso para el COVID, por acá nos dicen, para el cáncer, para materiales, con materiales de cáñamo, sueño. Bueno, pues sí, realmente varios de los que ustedes ahí mencionaron están en investigación. Aquí les voy a mencionar como los que van más avanzados en investigación, por decirlo así, pero obviamente los que ustedes mencionaron, muchos de esos que mencionaron también actualmente pues se están llevando a cabo. Para explicarles cómo, entonces, cuáles son esos usos medicinales que se están estudiando actualmente del cannabis, hay que tener en cuenta algo que quizás es algo con lo que ya muchos somos familiares, es que para aprobar un medicamento o una sustancia de beneficios terapéuticos, se pasan como por varios estudios. Entonces, se pasa primero por un estudio preclínico, se estudia ese medicamento en células y en animales. Si muestra seguridad y efectividad, entonces se pasa a un estudio clínico. Ese estudio clínico está dividido en varias fases, en 4 fases, donde la diferencia está en que a medida que se avanza, como en fases, se utiliza una mayor cantidad de personas en las cuales se evalúa ese medicamento. Entonces, por ejemplo, en la fase 1 se utiliza en una pequeña cantidad de población que es sana. En la fase 2, en una cantidad de población se evalúa pues este medicamento, en una mayor cantidad de personas se evalúa este medicamento, pero esas personas están como enfermas, por decirlo así, con la patología para la cual se quiere estudiar ese medicamento. Y en la fase 3, un mayor número de personas que en la fase 2, pero tanto enfermas como sanas, y ya con esos, como con esas pruebas o con esos resultados, mejor dicho, que puedan demostrar que sí es efectivo y seguro, entonces ya se puede empezar a comercializar. Incluso estando en su comercialización, está siendo como vigilado, por decirlo así, este medicamento, especialmente en lo que es en cuestión de seguridad. Es decir, como también de esos efectos adversos que le mencionaba de los medicamentos. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, por ejemplo, en etapa preclínica se están estudiando todos estos tipos de fitocannabinoides. Laura y yo les mencionamos como los más conocidos y estudiados hasta el momento, que son el THC y el CBD, pero pues aquí van a ver que hay también otros tipos de fitocannabinoides que se están estudiando. Por ejemplo, el THC se está estudiando para la gastritis, para tratar la gastritis, el CBD para tratar el cáncer de colon, la ansiedad y la depresión, el CBG para tratar el dolor, la inflamación y como sus propiedades antibacterianas, y el CBDA para tratar las náuseas. Y por último, en etapa clínica, ya están estudiándose 2 cannabinoides sintéticos, que son la nabilona, para la migraña, para tratar la migraña y el estrés postraumático, y para tratar lo que es la apnea obstructiva del sueño, se está estudiando el dronabinol. Bueno, pues obviamente, bueno, ya aquí, antes de empezar con la parte de las preguntas, como ya la profesora Dora les había mencionado, la idea es que ustedes como que contribuyan a este proyecto de apropiación social del conocimiento que está financiado por MinCiencias, mediante, pues al responder esta encuesta que seguramente mi compañera Laura les va a enviar en el chat. Y pues esta encuesta es muy importante que ustedes la respondan, porque en base a esas, todo eso que ustedes respondan, pues nosotros como que son como los datos para nuestro proyecto que estamos haciendo en MinCiencias, y con base a estos datos pues podemos dar cuenta también si ustedes aprendieron algo de esta charla, que finalmente siempre el objetivo es como acercar ese tipo de conocimientos que a veces se tienen en las universidades a la sociedad, eso por un lado, y por otro lado, contribuir también a que la estigmatización que tiene esta planta también disminuya, porque como ya ven, tienen tanto unos usos medicinales, unos ya están aprobados, se están usando, otros en investigación,
y también tiene unos usos industriales que realmente merecen ser aprovechados. Bueno, y ya, entre las últimas cosas, como que los agradecimientos a MinCiencias, a la Corporación de Patologías, el estudio de patologías tropicales, al grupo de investigación que ya mencionó la profe, y ya ahora empieza como ese tiempo de preguntas, ustedes me dirán cómo hacemos la dinámica, y también, pues, siempre recordándoles que si pueden responder la encuesta, por favor. Bueno, entonces, muchas gracias Laura, muchas gracias Daniela. Vamos a pasar entonces con los 15 minutitos de preguntas que hay del público. Hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar abarcar, digamos, las que más podamos. En cuanto a la parte de la biología, hay una pregunta que dice, ¿entonces se dice cannabis o se dice marihuana? Bueno, entonces, cannabis sativa, como les dije, es el nombre científico, ¿cierto? Nombre común es como se le conocen en las diferentes partes. Entonces, marihuana también se le conoce en otros países, ¿cierto? Pero en Colombia se le llama marihuana, se le llama cannabis también. Entonces, es como ese nombre común, la diferencia entre nombre común y nombre científico. No sé si fue claro. Sí, hay una pregunta también relacionada con respecto al hemp, que recuerden que es, digamos, el nombre en inglés de la palabra cáñamo. Entonces preguntan, ¿el hemp a qué variedad pertenece? Bueno, como lo dice la profe, el hemp es ese nombre en inglés de la planta, no pertenece pues a ninguna variedad específica, no, el hemp es como, sí, ese nombre que se le da en inglés es el mismo cannabis, o sea, quiere decir que tiene diferentes variedades el hemp. Muy bien, acá hay otra pregunta acerca de la flor. Preguntan si la flor de la planta es lo mismo que se conoce como cogollos. Bueno, eso es una muy buena pregunta. La flor de la planta, como les expliqué anteriormente, entonces está la planta hembra y la planta macho, ¿cierto? La planta hembra tiene esos pelos, esos agregados a los que se les llama cogollos y esos cogollos tienen unas estructuras como unas glándulas que se les llama tricomas, que es donde se extrae esa sustancia, ¿cierto? Entonces los cogollos los tienen las flores hembra, listo, son esos agregados. Las flores macho no lo tienen. Muy bien, también hay otra pregunta relacionada con respecto a los tricomas. La podemos poner ahí juntita que dice, ¿los tricomas están en la flor? Muy bien, entonces como respondí anteriormente, sí, los tricomas están en la flor, pero en la flor de la hembra, es decir, hacen parte de los cogollos que tiene la planta de cannabis hembra. Muy bien, también hay una pregunta relacionada con la forma de reproducción. Dice, ¿entonces la planta se reproduce de manera sexual? Sí, la planta, o sea, digamos que para esto está el polen, ¿cierto? Que tiene la planta macho y la planta hembra tiene, digamos, debajo de sus hojitas o con esos cogollos, tiene el estigma, entonces se reproduce de manera sexual. Sexual y también puede ser de manera asexual. Porque, ¿qué significa esto? Que parte, digamos, de esa planta se puede desprender un trozo y es capaz de formar, digamos, otro individuo completo. Entonces, el cannabis tiene esas dos reproducciones. Una pregunta, ¿en qué departamento se cultivaba el cannabis cuando Colombia era el mayor productor? Bueno, aunque bueno, anteriormente, pero también supongo que tiene mucha relación con los cultivos en mayor cantidad, en donde están ubicados, por ejemplo, en mayor cantidad, están en el Cauca, ¿cierto? Ahí están en mayor cantidad, incluso ahí es donde se ha empezado a como a promover o sea, reemplazarlo por esos cultivos, por decirlo así, ilícitos, como lo era la coca, como lo es la coca, entonces
sea también como promovido por ese lado con el cultivo de cannabis. Muy bien, Daniela. Yo creo que la siguiente pregunta también es para ti, porque consultan sobre los costos de producción, por ejemplo, del plástico con base en cannabis. ¿Qué tal son los costos, digamos, en comparación de otras formas de producción de plástico? Bueno, en cuanto a la parte económica, la verdad no tengo conocimiento. Como para decir, económicamente es más rentable, no, en este momento no tengo conocimiento. De todos modos, la importancia también es a nivel ambiental, ¿cierto, Dani? Sí, pues como Laura lo mencionaba, el tiempo que se demora en degradar este tipo de plástico pues sería mucho menor. Pero ya a nivel económico, para decirte, sí, invierte en esto o algo así, no tengo la claridad. Perfecto. También preguntan qué tan comunes son estos usos acá en Colombia. ¿Qué tanto se está usando el cannabis para uso medicinal? Bueno, yo creo que con la aprobación de estos medicamentos, obviamente eso va a permitir o permite que se use más con fines medicinales. Sé que también tengo conocimiento que a nivel del gremio médico también, a nivel de los anestesiólogos también lo están utilizando o se están capacitando también para saber cómo utilizar este tipo de planta de cannabis. También hacen como muchas charlas en torno a este tema, entonces creo que pues sí es muy, o sea, se está empezando como a volver como muy común, pero pues obviamente falta todavía como muchísimo y además en cuanto a conocimiento y conocer más sobre todo esto y estos usos ya en pacientes. Muy bien. Hay una pregunta también más específica que consiste en dónde se consigue el cannabidiol con registro INVIMA y médicos que prescriban la dosis. Te escuché cannabidiol con registro en VIMA y médicos que prescriban la dosis. Sí, ¿dónde se consigue el CBD con registro en VIMA y médicos? Bueno, yo del CBD con registro en VIMA, bueno, y qué bien que tengas en cuenta lo del registro en VIMA porque eso es muy importante. Hasta ahora, sé que, por ejemplo, hay una asociación de cultivadores en el Cauca, que también tuvo como una inversión ahí por el gobierno también, entonces ellos ya empezaron como la producción con este tipo de aceites de CBD, ese es como hasta el momento, lo que tengo en mi mente, obviamente que quizás pueden existir muchos más. Recordemos que también como tú lo mencionaste, acá en Laboratorios Procaps, que hay una sede en Sabaneta, se consigue con el nombre de Neviot, que tiene ese registro INVIMA. Y como lo mencionaba Daniela, hay muchos médicos que están utilizando el cannabidiol de forma medicinal y bueno, nosotros particularmente por estar trabajando en el medio, hemos entrado como en contacto con algunos de ellos. Entonces, no sé si la persona encargada nos puede escribir un correíto, ya les voy a poner pues mi correíto ahí y nosotros les haríamos, digamos, le mandaríamos los nombres de los médicos y los correos electrónicos de las personas que estén interesadas en de pronto consultar con ellos que ya han tenido como experiencia con el uso del cannabis. Muy bien, vamos a seguir con las otras preguntas. Hay unas pues, relacionadas con dónde conseguirlos de forma confiable. También se preguntan, ¿cuáles de las aplicaciones de los derivados de cannabis se encuentran en ejecución como unidades productivas para la comercialización en Colombia y en qué regiones? Ese es el cannabis con usos industriales, ¿verdad, profe? Yo Derivados. pienso que la persona está
preguntando sobre comunidades productivas para la comercialización. Entonces yo pienso que de pronto se refiere, digamos acá en Colombia hay grandes empresas productoras de cannabis con grandes cultivos y con producción de extractos de alta calidad que incluso están exportando a la Unión Europea. Por ejemplo, Clear Leaves es una, digamos, de las más importantes, Farmacielo, Avicana. Hay grandes productores acá en Colombia que tienen unidades productivas. Sí, por ejemplo, de Farmacielo, sé que pues, la zona de cultivo, por decirlo así, está aquí cerca de Medellín, si no estoy mal, en Río Negro. También sé que hay otra, pero se me escapa el nombre específicamente, y sé que, por ejemplo, esa tiene su cultivo en Tunja. Sé que alrededor de Bogotá también hay cultivos. Y ya en cuanto a exportación, por ejemplo, Farmacielo también es un gran exponente en cuanto a todos estos derivados de cannabis. Muy bien, Daniela. Acá también consultan cómo se hacen los sintéticos. Bueno, los sintéticos sería mediante síntesis química, o sea, reacciones químicas, como lo decía Laura, siempre decimos como en el laboratorio, entonces se hacen obviamente esos sintéticos, obviamente pasan por pruebas, obviamente es para saber si son eficaces, y seguros, como ya les mencioné, y obviamente pues estudiando muy a fondo esa estructura química que principalmente eso es lo que le va a dar como esa propiedad terapéutica. Entonces, así es como se producen. Bueno, acá hay una pregunta muy interesante. Si hay algún otro mecanismo de acción para los fitoterapéuticos a base de cannabis que no sea por el sistema endocannabinoide. Bueno, aunque esos ya lo han... Yo tengo como entendido que también hay unos receptores que se llaman receptores vainilloides, si no estoy mal, y también están muy relacionados con responder un poco el por qué también el cannabis tiene otros beneficios terapéuticos. Entonces, eso es como lo que se me viene a la mente de lo que he leído y consultado. Por ejemplo, el cannabidiol. El cannabidiol ya sabemos que ya se ha estudiado mucho, digamos, su mecanismo de acción, no se ha logrado, digamos, elucidar por completo, pero, por ejemplo, ya se ha comprobado que el cannabidiol no llega a ninguno de los dos receptores cannabinoides que conocemos, que es el receptor cannabinoide CB1 y el receptor cannabinoide CB2. Él llega a otros tipos de receptores y por esta razón él tiene, digamos, aplicaciones terapéuticas, pero él no llega directamente a esos receptores CB1 y CB2. Como dijo Daniela, se ha demostrado que él tiene actividad sobre, por ejemplo, unos receptores vanilloides y que por eso tendría de pronto alguna actividad, digamos, analgésica, solo que hasta el momento pues no ha sido muy potente esa actividad y se sigue estudiando, digamos, el efecto sobre el dolor. También llega a otros receptores que se llaman GPR55 y son unos nombres raros que no nos vamos, digamos, como a interferir, pero ya se han encontrado varios sitios de acción del cannabidiol que no necesariamente son esos receptores cannabinoides y nosotros los estamos pues como poniendo en la cartilla que estamos elaborando para podérselas pues como compartir a ustedes también esa información que estamos investigando. Pregunta por acá si se necesita fórmula médica para adquirir este tipo de medicamentos, Laura. Sí, señora, se necesita fórmula médica, como les dije anteriormente, en la resolución que salió el año pasado, se permite solamente, digamos que los medicamentos pues a base de cannabis magistral, ¿cierto? Pues para adquirirlos a nivel magistral también están pues los que están aprobados en Colombia, pero solamente pues se dispensan con fórmula médica, pues como pueden ver por esos efectos adversos que generan, entonces son medicamentos que están controlados. Muy bien. Preguntan por acá, ¿el Sesamed, Tivex y el Nabiximol no deberían tener las mismas acciones?
Pero bueno, con acciones se refiere a los mismos usos terapéuticos. Claro, digamos, la pregunta está relacionada porque hay algunos que son, por ejemplo, de tipo sintético, como el Sesamed, pero hay algunos que son de tipo extracto, como es, por ejemplo, el Sativex o Nabiximol. Entonces, él pregunta si deberían tener esas mismas acciones. Pero entre el Sesamed, ¿cuál más mencionó, profe? El Sesamed, el Sativex y el Nabiximol. Ah, bueno. Recordemos que el Sativex y el Nabiximol es lo mismo, ¿cierto? Que son extractos de cannabis, es decir, tienen alto contenido, digamos, de CBD y de THC, y el Sesamed es solamente THC sintético, no contiene CBD. Bueno, sí, o sea, ahí ya creo que tú dijiste la respuesta, la composición es diferente. Entonces, hacer composición diferente, pues obviamente el para qué se usa también pues es diferente en el caso del Sesamed, por ejemplo, y el Sativex. Sabemos ya que el Sativex sería como un extracto, o sea, un extracto de la planta, mientras que el Sesamed viene o contiene cannabinoides sintéticos, que ya mencionaban también por allá en una pregunta anterior. Y yo creo que es bueno recordar que también hay una pregunta más abajo relacionada para que la unamos a esta, que los efectos que se han estudiado, digamos, reguladores tanto del cannabidiol contra el tetrahidrocannabinol, modulan, digamos, las actividades que cada uno pueda tener. Entonces, por ejemplo, las actividades analgésicas se ven mejoradas cuando hay una combinación de cannabidiol con THC, y lo mismo los efectos psicoactivos también se modulan. Entonces, esa también, digamos, es una diferencia y un factor importante para tener en cuenta. Por acá hay pregunta interesante que dice, ¿hay medicamentos aprobados para el tratamiento del Parkinson? Bueno, pues hasta ahora, donde yo tengo conocimiento, no. Sé que están en estudio. No sé si Laura quiere complementar ahí con algo. Sí, para el Parkinson están en estudio, para los temblores al hablar en público más específicamente está, pero pues un tipo de Parkinson está en estudio, tengo entendido que esto está en fase 1 hasta ahora, y sí, como les dijo Daniela, es como, pues tienen que pasar por todo este tipo, por todas estas fases, por todos estos estudios, para que ya al final, pues, sí es efectivo, ¿cierto? Salga, pues, digamos, esta indicación para esta enfermedad. Y algo que quiero mencionar ahí como para complementar. Sí, incluso, bueno. Sí, Dani. Que cuando Laura mencionaba que para el Parkinson, obviamente es para un signo, un síntoma del Parkinson, que por ejemplo son los temblores, o sea, no es que como que para... o sea, como para curar la enfermedad, por decirlo así, no, es como para tratar un signo y un síntoma y siempre en uso como con los, bueno, ya, se está estudiando para eso, para tratar ese signo y ese síntoma. Incluso en los resultados de los estudios clínicos que mencionaba Laura, los resultados han sido demasiado buenos porque como Laura y Daniela mencionaron, estos cannabinoides se están utilizando o se están estudiando para muchas enfermedades. Pero particularmente los resultados con Parkinson han sido muy buenos, han mostrado muy buenos resultados. Entonces puede que a futuro pueda ser una buena herramienta para el control de la enfermedad, no para la cura total, como dice Daniela. Bueno, acá preguntan algo con respecto a la dependencia o a la psicoactividad. ¿Qué factores se han visto asociados a la dependencia al tetrahidrocannabinol, al THC? Bueno, no sé si con factores te refieres, por ejemplo, bueno, me lo voy a ir respondiendo, me dicen si por ahí entendí bien la pregunta. Por ejemplo, con el THC se sabe que pues a corta edad, si se consume a corta edad, puede generar efectos a largo plazo en el cerebro, eso es lo que sé, por ejemplo, en cuanto a ese THC que tiene esa capacidad como adictiva que mencionabas, profe. Sí, recordemos que es particularmente el THC, que
lo que, digamos, puede generar esa acción o esa dependencia, recordemos, como le explicó Daniela, el THC puede llegar a nuestro sistema nervioso y llegar a ciertas partes del cerebro que controlan, por ejemplo, los pensamientos, la memoria, las emociones. Y esas acciones que producen ahí pueden producir, por ejemplo, euforia o relajación. Y estas acciones han demostrado, digamos, ese deseo de las personas volver a consumir esas sustancias, a volver a presentar esas emociones, esa euforia o esa relajación. Y este volver a buscar esa sustancia hace que se empiece a generar esa dependencia. Entonces, esta sustancia está catalogada, como le explicaron ellas, como una sustancia que causa dependencia. Bueno, vamos a mirar acá, hay unas que ya se han respondido, digamos, sobre la marcha. Vamos a mirar a ver qué podemos tener por acá más adelante. Dice, en Colombia la percepción y estigma que se tiene del cannabis en su planteamiento, ¿este factor ha incidido negativamente o positivamente en su proyecto? Bueno, digamos que eso depende como con el tipo de población que se trate, por decirlo así, este tema, porque por ejemplo, cuando estábamos buscando hacer charlas con colegios, específicamente había colegios que nos decían, no, pero ese tema como que no, es como muy complejo, puede ser muy sensible para los chicos, entonces mejor esa charla no. O sea, eso también nos pasó con algunos colegios, entonces como que la estigmatización sí, obviamente todavía existe. Y ya, por ejemplo, sí, y es que a través del conocimiento es que uno ya como que va disminuyendo ese estigma, por decirlo así. Entonces, creo que sí, también es importante como seguir haciendo este tipo de proyectos porque se contribuye a disminuir ese estigma y ya, por ejemplo, con los cultivadores, obviamente ellos ya tienen más conocimiento de la planta y demás, entonces obviamente estigma no había, antes ellos nos retroalimentaban mucho conocimiento y pues eso siempre es importante como interactuar con diferentes actores de la sociedad y entre ellos como que todos uno puede como tener un enriquecimiento de todo ese conocimiento relacionado con el cannabis y también cómo poder disminuir el estigma. Muy bien, bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo de preguntas. Yo les sugiero a Laura y a Daniela que por favor en el chat pongan los correos electrónicos de ustedes, porque hemos recopilado como todas las preguntas, vamos también a tratar de contestarlas a través de los correos electrónicos. Entonces, si ustedes nos escriben correitos a Laura y a Daniela, nosotros con mucho gusto les vamos a contestar esas preguntas a todos. De nuevo, entonces, muchísimas gracias por su presencia, de verdad que para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes estos conocimientos que tenemos hasta el momento. Ya saben que se sigue investigando y todos los días salen noticias nuevas. Y quiero agradecer entonces también a Marisol Salazar por este espacio y le dejo la palabra. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a Daniela y a Laura también por este espacio. Gracias a todos por permanecer con nosotros, a pesar de que nos alargamos un poquitico más. Creo que la charla fue muy interesante y también estuvo súper grata todas las respuestas que pudimos contestar. Quedaron algunas pendientes, pero podemos contestar entonces esas preguntas escribiendo acá los correos de Daniela o de Laura. Además, les informamos que la grabación de este encuentro podrán consultarla en el canal de YouTube de UDEarroba. Pueden buscar en YouTube Enseño Porque Quiero, si lo desean, o pueden buscar UDEarroba Educación Virtual y allí podrán acceder entonces a la lista de grabaciones de Enseño Porque Quiero. La última grabación allí que van a encontrar la próxima semana, esa será esta grabación de este encuentro y allí la podrán consultar. También pueden escribirnos en caso de que no la encuentren al correo serviciosude@udea.edu.co. Ese es el correo de la mesa de ayuda de UDEarroba Educación Virtual, quien lidera la estrategia Enseño Porque Quiero. El próximo encuentro de Enseño Porque Quiero se realizará el primer viernes del próximo mes, o sea, del mes de agosto.
Normalmente hacemos los encuentros de diseño porque quiero los primeros viernes de cada mes, y tenemos otros espacios que los hacemos los terceros jueves de cada mes, que normalmente son los micro-MUA, y los realizamos con la ayuda de la Escuela de Microbiología y el Museo de la Universidad de Antioquia. Así que también a partir del próximo mes muy seguramente estaremos retomando también esos espacios de micro-MUA. Pueden estar atentos de la programación y de los próximos eventos, también en el Facebook de UDE@Educación Virtual, buscándonos como UDE@Educación Virtual en el Facebook, y pues estar muy atentos allí de la programación que tenemos. Muchas gracias a todos, y quiero cerrar con un comentario que nos hizo uno de los participantes, donde les agradece de la siguiente manera: muchas gracias, felicitaciones a las estudiantes Daniela y Laura y a la profesora Dora por ese proyecto tan importante y necesario para la salud de las personas. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Es muy beneficioso estos encuentros para poder acceder a este conocimiento. Muchas gracias, UDA.